tal amigos? Ya estamos nuevamente, una vez más, junto a ustedes. Bienvenidos a Visto, el programa de comentario y entrevista para las redes sociales, y nuestra recomendación de siempre es que le den like a nuestra página y que compartan nuestras temáticas para que más personas puedan saber y estar mejor informados y tomar mejores decisiones. Y hoy tenemos un tema muy importante. El 2021 ha sido declarado el año del Bicentenario y por ende nosotros teníamos que darnos un espacio para preguntarnos y saber exactamente qué es el Bicentenario, cómo debemos entenderlo, qué trasfondo histórico y social tiene este evento muy importante. Y para esto, Daisy, el invitado también tenía que estar a la altura. Es verdad, Julio, este programa es muy especial porque vamos a enfocarnos en el Bicentenario. El 2021 es un año en el que el Perú cumple 200 años de independencia y es bueno, preciso e importante comunicar cómo nos encontramos en estos 200 años, ¿no? Cuáles han sido nuestras dificultades, nuestras deficiencias, pero también cuáles han sido los logros que hasta ahora hemos conseguido y lo que nos falta como sociedad y como país. Es así que tenemos un súper invitado especial que estará con nosotros el día de hoy. Julito, preséntalo, ¿cómo se llama? Así es, Daisy, nuestro invitado es el magíster Martín Cabrejos Fernández, historiador y también docente universitario. Gracias por estar con nosotros, profesor, qué gusto. Muchas gracias también, Julio, Daisy, por la invitación. Un honor estar con ustedes y ya no contestar sus preguntas. Así es, profesor. El espacio que hemos pensado para esta semana es hablar sobre lo que significa el Bicentenario. Lo tenemos como nombre, digamos, oficial este 2021, pero quisiera que usted nos contara qué significa Bicentenario para los peruanos, para la gente del siglo XXI, ya que es un hecho importante, si bien sabemos que es la declaración de 200 años desde la independencia, pero ¿cómo entender ese fenómeno importante, profesor? El Bicentenario debió significar una importante oportunidad para todos los peruanos, pero significa, lamentablemente, una fecha intrascendente y superficial, no a la altura de lo que hubiésemos querido, opacada por los escándalos de la corrupción política, de la falta de integridad de las autoridades elegidas, opacada por la pandemia, que a estas alturas ya está costándonos tantas muertes como el terrorismo, opacada por la falta de articulación, de creatividad, de iniciativa de las autoridades para poder realizar una planificación adecuada de las reflexiones académicas en torno de la importancia del Bicentenario. Sin embargo, en esencia, el Bicentenario de cara al futuro nos tiene que abrir una puerta esperanzada. Tenemos dos opciones. La primera, la de ser pesimistas y pensar que el Perú es un país sin posibilidades, y la segunda es la de ser optimistas y pensar que a pesar de la problemática que vivimos, podemos hacer algo, especialmente los jóvenes. Bueno, sí, bien dicho. Muy bien, profesor. La verdad que cuando lo escucho me transmite esa energía justamente de la historia y esa ilación que tenemos como ciudadanos, ¿no? En ese sentido, y hablando ya del tema del Bicentenario, este año han sucedido, bueno, el año que pasó han sucedido muchos acontecimientos respecto a la alicaída política peruana que tenemos, ¿no? Y esto vinculado con algunas protestas y conflictos sociales como producto de ello. Entonces, en ese sentido salió la denominación Jóvenes del Bicentenario. ¿Cuál es la importancia de los jóvenes para el Bicentenario del Perú? ¿Qué rol jugamos los jóvenes y cómo debemos seguir adelante? Bueno, el Perú que tenemos es resultado de los viejos. Manuel González Prada decía en su célebre discurso del Politeama, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Yo creo que hoy en día hay un llamado muy especial a la juventud a no cometer los errores que han cometido las generaciones pasadas, entre ellas la mía. Las generaciones pasadas nos han dejado el saldo de la corrupción generalizada en el Estado,
uno. Dos, nos han dejado el saldo de la falta de creatividad para el gobierno. Nos han hecho pensar que participar en política es lo mismo que ingresar a camisa de 11 varas o participar porque tiene una persona interés en enriquecerse, de manera de que el joven actualmente está llamado a la integridad, a defender sus ideales, sean los que sean, que ellos tengan, con integridad. A mí no me preocupa la diversidad del pensamiento. A mí lo que me preocupa es la retórica empírica. Lo que me preocupa es la ignorancia que habla. Lo que me preocupa también es el discurso sin ejecución. En ese sentido, la coherencia a la cual están llamados los jóvenes pasa por una preparación intelectual y pasa también por el ejercicio responsable de sus derechos ciudadanos. Perdóname si me tomo un poco más de tiempo, pero mira cómo hemos nacido como república. Escuchaba algunas personas que decían que la república fue resultado del ejercicio total de la libertad, pero no fue así. La república nace en medio del debate. Recuerda el debate entre republicanos encabezados por José Faustino Sánchez Carrión y el debate contra los monárquicos encabezados por José de San Martín. O sea, la corriente filosófica contra la corriente sociológica de la independencia. Somos una república que ha tenido 90 presidentes en el siglo XIX y que va teniendo hasta el momento 40 presidentes en el siglo XX. Somos una república que ha necesitado tener formas de control, porque si no se iba al abismo. Por ejemplo, en el siglo XIX la primera forma de control fue decir que se era ciudadano a partir de los 25 años. Después, otra forma de control fue decir que solamente podían elegir autoridades los alfabetos y no los analfabetos. Otra forma de control fue las montoneras, ¿recuerdan? Cuando en el siglo XIX, esto se enseña en el colegio, en Historia del Perú de tercero de secundaria, que las montoneras eran las que a través de los golpes de Estado ingresaban al poder. La disolución del Congreso es una forma de control del siglo XX reciente, es lo que hemos visto recién. O sea, es un país, y bueno, la última forma de control, la vacancia presidencial. Somos un país que ha necesitado siempre ser tomado por el cuello para poder avanzar con una especie de orden, pero somos también un país tan desigual, tan desigual, que había una sátira en el siglo XIX en la cual referían que el Perú era como un embudo. En la parte ancha del embudo, o sea, en la parte superior, mamaban los ricos, los oligarcas, la gente de poder, la gente potentada, los hacendados, etcétera. Y en la parte del pico, en la parte más fina, donde goteaba, mamaba el resto del pueblo. Esa es la gran lucha de los jóvenes ahora, el motivar a la igualdad, el motivar a que no exista más exclusión, marginalidad. Yo no puedo sentir que en Chiclayo hay un Perú y que es un Perú totalmente distinto al que existe allá en el fondo de la sierra o al fondo de la Amazonía. O sea, tenemos que definir los objetivos nacionales si queremos realmente aprovechar el tiempo del Bicentenario. Perdonen por tomarme tanto tiempo. No, sí, muy de acuerdo en lo que dice el profesor. Hay cosas que de repente requieran un poquito más de compromiso, ¿no? Por eso que estamos como estamos. Profesor, otra manera de entender nuestro presente, sin duda, es recurriendo al pasado. Y usted ha dicho que el Perú que tenemos es un país que hemos heredado de los viejos, ¿verdad? Y la historia tiene, digamos, esa ventaja de ir al pasado para explicarnos el presente. Y en el tema específico del Bicentenario, cuando uno se pregunta en qué contexto, diríamos que desde la ciudadanía se buscaba cambio, desde estructuras hasta maneras sociales de vivir. 200 años después seguimos, profesor, en esa misma lógica. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué seguimos así? ¿Cuál es su perspectiva de lo que ocurrió en ese Es que también, gracias Julio, es muy importante la pregunta, porque también nos han enseñado muy mal cómo se logró la independencia en el Perú.
Para empezar, rechazo la idea de una sola independencia. En el Perú lo que hemos vivido son independencias, hemos tenido muchas independencias, porque la independencia como proceso nacional no ha sido un proceso articulado. Acá se independiza Lambayeque en una fecha distinta a la de Chiclayo y en una fecha totalmente distinta a la de Ferreñafe, distinta a la de Piura, distinta a la de Tumbes, distinta a la de Trujillo, y es muy probable que no haya existido una coordinación plena para que se realizase las independencias de manera autónoma en diversos lugares del país, porque había una discusión muy fuerte entre realistas y patriotas. Ser patriota en esa época era sinónimo de ser hereje, de ser judío, de ser mal hijo, de ser rufián, de ser villano. La ley calificaba así al patriota. Entonces, una persona que buscara la independencia, obviamente opuestos a la dependencia, a la corona, al rey, era un mal hijo y por lo tanto era un mal cristiano y por lo tanto era merecedor de todas las penas y de todos los castigos. Entonces, la República en el Perú nace de un sinnúmero de independencias y lo que nosotros celebramos por causa del centralismo el 28 de julio de cada año no es nada más que la independencia de Lima. La independencia de Lima. José de San Martín, en una serie de cartas que le manda al marqués de Torre Tagle, reconoce que sin el apoyo y el numerario de los patriotas lambayecanos, obviamente no se hubiese logrado la independencia de Lima. Ya ves, Lambayeque tiene un rol trascendental en la gesta de la independencia a nivel nacional. Pero acá hay otra cosa que se ha obviado, y es la de decir que la independencia fue una lucha de todas las sangres. Aquí se habla tan solo de los blancos, perdonen el término duro, pero así es la palabra que debo utilizar, personas blancas que pertenecían a la clase económica dominante de la época. Cualquier nombre que salga a relucir, Torre Tagle, Juan Manuel Iturrey, Pascual Saco Oliveros, José Leonardo Ortiz, todos ellos eran blancos. Sin embargo, en esta lucha participaron también aborígenes, indígenas, participaron también negros, esclavos, que lucharon estafados por la promesa de libertad. Cuando San Martín viene al Perú, les da a ellos la promesa de ser libres una vez lograda la independencia. Sin embargo, hay evidencias en documentos anteriores donde San Martín decía que en caso de que se logre la independencia de este país, la liberación de los esclavos era inviable. Entonces, hubo también en el proceso mucha mentira. Y no se ha rescatado lo que ocurrió en Lambayeque. En Lambayeque no sabemos que hubo una serie de movimientos de rebeliones indígenas y de esclavos desde el mismo siglo XVI. Es decir, en Lambayeque se vio una actitud de resistencia que no ha sido reconocido por ningún libro de historia. Hace poco participaba en un congreso de la Asociación Afroperuana de Afrodescendientes, y rescatábamos la labor de los negros, por ejemplo, en la liberación. ¿Tú sabes que la infantería de San Martín fue una infantería negra? ¿Fue la compañía número 8 conformada íntegramente por esclavos lambayecanos? Eso no lo dice en ningún libro de historia. Tú sabes que en Lambayeque hubo donaciones de alimentos, joyas, todas las joyas de los santos se retiraron de los templos para que sean enviadas para poder armar al ejército libertador. Fueron indígenas, blancos, negros, todos juntos marcharon hacia Lima para encontrarse con el libertador y luchar por la independencia de este país. Sin embargo, la historia ha relegado a los negros, ha relegado a los cholos, ha relegado a los esclavos de la historia, ha relegado a gente que no es blanca, a gente que no era potentada, a gente que no tenía el poder oligárquico, los ha relegado a la nada, los ha convertido en nadie, los ha hecho invisibles, y eso en el segundo centenario de la independencia es inaceptable.
Es inaceptable. Este era el tiempo donde académicamente teníamos que haber ubicado a todos esos personajes como Clemente Anto. Clemente Anto, un indígena notable lambayecano, que lidera la primera rebelión de características ecológicas en el continente americano, rebelándose contra el poder español por los problemas de las tinas. Entonces, una lástima lo que hemos perdido de oportunidad. Y digo, hemos perdido porque el segundo centenario de la independencia de Lambayeque ya pasó. Fue en diciembre en Lambayeque y en Chiclayo, y el 1 de enero en Sarañafe. Y vamos a conversar sobre Lambayeque después de otras preguntas que tenemos. Vamos a ir, de lo general, que es a nivel de Lima, como usted lo ha mencionado, y vamos a adentrarnos a lo que es Lambayeque, que como usted ya ha adelantado, fue pieza fundamental para que se dé el proceso de independencia en todo el Perú. Así que es el turno de Daisy para seguir conversando. Sí. Bueno, ya que he abordado justamente hemos abordado el tema de la independencia, y lo escuchaba con mucha cautela, porque justamente nos da datos de lo que fue justamente este proceso de independencia que fue como un impulso que también vino desde las regiones, ¿no? Lo que me gustaría preguntarle ahorita, profesor, es ¿cómo está el patriotismo del 2021? ¿Cómo ve a la ciudadanía con respecto a su patriotismo, a su sentimiento de pertenencia en este bicentenario? Bueno, hay puntos que nos relacionan a todos, ¿no? Son más los temas actualmente, por la corrupción política, son más los temas que nos dividen o que nos hacen caer en debate, pero hay puntos que nos vinculan a todos. Las celebraciones de características nacionales, como la independencia, por ejemplo, o como aquellas que tienen relación con héroes íntegros como Bolognesi o Grau, nos competen a todos, nos unen a todos. El deseo de democracia, la defensa de la democracia, aunque débil, de la república, aunque con sus problemas, nos vincula a todos. Ahí tienen ustedes jóvenes de distintas creencias y de todas las sangres marchando por las calles, pidiendo por una causa común. Pero hay cosas que también, nos une también el deporte, por ejemplo. El deporte se ha convertido últimamente en un signo del patriotismo en el Perú, pero hay otros aspectos que debilitan el patriotismo. Por ejemplo, en el Perú tenemos 48 idiomas distintos, de acuerdo a la UNESCO. Por lo tanto, tenemos 48 culturas distintas. Voy más allá, por lo tanto, tenemos 48 naciones distintas. Entonces, mientras no reflexionemos sobre la nación peruana, el patriotismo seguirá estando debilitado. Mientras no reflexionemos sobre la igualdad que mereces tú, ciudadana de Chiclayo, con un ciudadano de la zona de Cusucubaín en la Amazonía y con otro ciudadano de la localidad de Ilave en los Andes, mientras no solucionemos esos desajustes, no avanzaremos como nación, y por lo tanto el patriotismo, que es la señal del amor a la nación, se encontrará siempre debilitado, ¿no? Claro, y sin duda, profesor, los conceptos de patriotismo con el tiempo van cambiando, ¿no? En esencia no se pierden, pero yo creo que ese patriotismo desinteresado que vemos a lo largo de la historia y que tiene que ver con el proceso de independencia, se ha ido perdiendo, se ha mantenido, pero sí se ha modificado, ¿no? Vemos justamente en estos últimos tiempos, y la política es, digamos, el espacio donde se ve el patriotismo enteramente, pero ciudadano, ¿no? Ya la clase política, digamos, que se ha vuelto burócrata y como que siempre está primando intereses muy, muy particulares, ¿no? Creo que los políticos como que no han desarrollado su patriotismo y lo hemos dejado solamente al entorno ciudadano. Juan de Arona decía: ¿tiene este país bizarro por quien tanto amor profeso? Unos héroes de yeso y unos prohombres de barro. Eso es lo que está pasando.
Lo que está pasando es que el Perú no crece en cuanto a nación, no crece en cuanto a república, no crece en cuanto a democracia, no crece en cuanto a patria por la falta de integridad de quienes nos han gobernado desde el comienzo de la república y a lo mejor mucho antes. Aquí lo que hubo y hay todavía es una carencia total en cuanto a la integridad como valor, como vivencia de virtudes para el gobierno del pueblo. Jorge Basadre Groman decía que los más graves problemas del Perú son dos: el estado empírico y el profundo abismo social. El estado empírico lo tenemos todavía. Llegan al poder, y lo hemos visto recién acá en la región Lambayeque, llegan al poder personas sin ningún tipo de preparación. Piensan que llegar al poder es tan solo la posibilidad de coleccionar trofeos, ¿no? Llegan y no saben absolutamente nada de lo que significa la gestión y el gobierno de las ciudades, y terminan cometiendo actos de corrupción que nos avergüenzan a todos. El estado empírico entonces continúa, pero también continúa el profundo abismo social, profundísimo abismo social. Lo vemos ahora en tiempo de pandemia. En plena pandemia, quienes más se afectan son los pobres, y en el Perú siempre ha sido así. Julio Kotler, que es un estudioso, es un sociólogo, Julio Kotler dice que el principal problema de los peruanos es que somos irrepresentables. Y lo explica de la siguiente manera. Él dice que para poder representar a una persona, esta persona primero tiene que definir cuáles son sus nociones de patria, de nación, y tiene que definir sus objetivos personales en cuanto a esa patria y en cuanto a esa nación. Pero díganme ustedes, ¿qué ciudadano es capaz de definir eso? Ningún ciudadano. Cuando nos toca elegir, nos vamos a la mala y elegimos al medio malo, o elegimos al que nos regala, o elegimos al que más simpático me cae, o elegimos al que mejor se presenta. Llegando los candidatos a la ridiculez, como alguno ya lo está haciendo, de cambiarse hasta el diseño de sus cejas. Es impresionante. Uno de los candidatos a la presidencia ha terminado pintándose las canas y cambiando el diseño de las cejas. O sea, pero lo hacen precisamente porque en el Perú hemos estado acostumbrados a eso. Aquí tiene que haber una transformación que sí es menester de los jóvenes de hoy. El joven hoy en día tiene que autocapacitarse, ya no puede esperar a que el Estado lo capacite, tiene que autocapacitarse, tiene que generar los medios y tiene que ser resiliente en ese sentido para capacitarse no solamente en términos académicos, sino fundamentalmente en términos de integridad, de ética. Es decir, acá tenemos que desterrar desde la juventud los lamentables pilares de la república actual. La cultura del criollo y la cultura del conchudo. No lo estoy diciendo porque se me ocurra, lo estoy diciendo como resultado de un análisis sociológico que ha presentado la semana pasada ante CADE un sociólogo de la Universidad Católica del Perú. La cultura del criollo, que implica la cultura del más vivo, la cultura de la persona que quiere cobrar un bono aunque tenga trabajo, la cultura de la persona que sale a la calle con mascarilla mientras lo ven y sin mascarilla cuando no lo ven, pero también la cultura del conchudo, la cultura de aquel que se va a formar cola para comprar oxígeno aunque no tenga a ningún enfermo para luego salir y revenderlo. En Lima se ha podido expectar ese tipo de cosas. Entonces, mientras no cambiemos la cultura por integridad, en el Perú los problemas nacionales seguirán siendo más profundos, en cuanto que quien nos gobierna siempre tendrá vínculos con la corrupción. Ahora, creo que ni ustedes ni yo
veremos un Perú completamente transformado, porque para que esto ocurra tenemos que empezar un trabajo ahora, ya mismo, pero ese trabajo va a durar por lo menos de 30 a 40 años. O sea que por lo menos en mi caso yo no veré ese Perú que tanto deseamos, pero tenemos que empezar a trabajar y tenemos que hacer algo. Y el mejor algo es la participación en política. Eso es urgente, participar en política, sanear y limpiar la política. El joven no debe tener temor de hacerlo. La participación en política es buena, la participación en política es sana, es un alto indicador de amor a la patria. Pero acá, lamentablemente, los espacios políticos están cubiertos por personas que no saben cuánto es 2 más 2. Mire usted, profesor, así estamos, ¿no? Mucho por mejorar. Profesor, ahora yo quiero centrarme en la importancia que tuvo Lambayeque para el proceso de independización. Y digamos que aquí en Lambayeque se dio el primer grito libertario del norte del Perú. Y como se lo ha mencionado, fue el origen, digamos, para que se consolidara las independencias en distintos sitios después del 27 de diciembre. Me gustaría que nos resumiera para los jóvenes que de repente lo ven o lo conocen como un título nada más, pero hay mucha historia, como se dice, hay mucha agua debajo del río para llegar a esa denominación, ¿no, profesor? En Lambayeque se asumió una actitud de resistencia al poder español desde el siglo XVI. En 1540, los indígenas de Lambayeque y de Jayancas protestan contra el corregidor de Piura, Sebastián de Gama. En 1750, Pedro de los Santos, un líder indígena, protesta en el pueblo de Lambayeque contra el poder español. En 1771 hubo tumultos en Mórrope, también contra los representantes de la corona, y corrió peligro la vida de el sacerdote, del párroco de esa ciudad. Entre 1778 y 79 hubo una rebelión de esclavos contra un tributo de 2 pesos anuales, que era una contribución militar que se daba. El corregidor o el visitador José Antonio de Areche, que fue el mismo que luego estuvo en la sentencia contra Túpac Amaru II, dio marcha atrás y tuvo que conceder desde Lambayeque el hecho de que no se cobrase ese tributo de 2 pesos anuales. De igual manera, por acá, por Lambayeque, se cuenta que hubo emisarios de Túpac Amaru II tratando de conseguir respaldo para su rebelión. Eso lo dice el historiador Augusto Castillo Sime. Pero hay una rebelión en 1784 del negro Patrocinio Falla, conocido como Geraldo, que conminó con un palo y una estaca a la autoridad en la plaza de Lambayeque a que salga y se defienda como hombre a la voz de vive el rey pero muere el mal gobierno. Las mujeres lambayecanas también, en la hacienda La Punta de Saña hubo una revuelta, una rebelión de mujeres lambayecanas, esclavas, negras, contra el poder español. O sea que acá en Lambayeque te puedo garantizar que hubo una actitud de resistencia total de indígenas, de esclavos, pero también del pueblo organizado en lo que podríamos decir la plebe, ¿no? El pueblo llano. Así fue en 1785 contra los hermanos Martínez y Pinillo, en 1804 cuando Clemente Anto, también representando a todos los indígenas lambayecanos, se subleva junto con Damaso Temoche, Farochumbi, que fue otro cacique de la época. En 1804 y 1807 Mocupe, Monsefú y Chiclayo se sublevan contra las leyes de agua y de tierras. Te cuento que en esa época se decía que el indio era dueño de la cosecha, pero no de la tierra. Increíble. O se decía que el agua primero era para los blancos, después era para los indios y después era para los esclavos. O sea, en ese orden. Y si no, habían penas severísimas. Así que acá hubo una actitud de rebeldía contra el poder español, y hubo también una grave crisis económica en el que era el partido más importante del norte del Perú, o sea, la provincia más importante del norte del Perú. Esa
crisis económica que hubo en el siglo XVIII, antes de comenzado ya el proceso crucial de la independencia, fue debido a 3 fenómenos del niño, mega niños que hubo en el siglo XVIII, debido a las reformas borbónicas que aumentaron los impuestos, debido a que el comercio desde Brasil le estaba quitando espacio al comercio del azúcar de Lambayeque, debido al monopolio de cordobanes, al monopolio de tabaco que decretó el gobierno español. Entonces, en Lambayeque hubo una crisis tan grave que yo hipotizo, que la causa de la independencia lambayecana sí fue social y política, pero fue mucho más económica. O sea, los blancos lambayecanos querían ya, por fin, desligarse del poder español, porque era un poder que acarreaba demasiada pérdida económica para sus beneficios. Aún así, debemos sí responder a que hubo una coordinación entre los miembros de la logia masónica, cuyos ideales de libertad, igualdad, fraternidad y soberanía quisieron representar, quisieron encarnar en esta lucha por la independencia. Los lambayecanos dimos el ejemplo. El himno de Lambayeque dice: Lambayeque, tú fuiste primera. ¿No? Lambayeque, tú fuiste primera. Y es cierto, fuimos los primeros en el norte del Perú. Lamentablemente, un libro publicado en el año 1898 en Trujillo dio pie a esta discusión estéril de que primero fue Trujillo y no Lambayeque. Es una discusión que ya quedó totalmente zanjada en el primer centenario de la independencia. La comisión del primer centenario de la independencia en el año 1921 en Lima ya había zanjado que efectivamente, con evidencias en documentos, el primer lugar del norte del Perú donde se proclama la independencia es el pueblo de Lambayeque. O sea, eso ya fue zanjado, pero hay algo que los lambayecanos no hemos tenido, una articulación, una unidad para poder defender nuestros intereses, no solamente económicos, también culturales, y defender esta originalidad del proceso de la independencia lambayecano, sí es un deber que tenemos todos los ciudadanos. San Martín reconoció el apoyo dado por los lambayecanos a la independencia. San Martín recibió al numerario de soldados, esclavos, indígenas para que lo apoyasen. San Martín nombró a Juan Manuel Iturregui padrino del matrimonio de su única hija, con lo cual nos muestra la importancia que tenía este líder lambayecano como amigo y también en la propia lucha que desarrollaba. Juan Manuel Iturregui fue representante diplomático del Perú en Francia y en Europa. Entonces, hay evidencias innumerables para poder demostrar que Lambayeque tuvo un lugar preponderante en esta lucha. Muy bien, profesor. Justamente hemos entrado al tema cuya pregunta viene en torno a el grito libertario de Lambayeque, y en ese sentido me gustaría preguntarle, quizá todos estamos un poco más familiarizados con aquellos personajes que son un poco más visibles, como lo es Juan Manuel Iturregui, pero en este archivo regional me gustaría preguntarle por esos personajes anónimos que casi nunca se nombra, pero que tuvieron un rol importante en la independencia. ¿El micro está apagado? ¿Tu micro? Mencioné, como le decía a algunos hace un momento, a Clemente Anto, a Dámaso Temoche Farrochumbi, a Pedro de los Santos, ¿no? Personajes indígenas. También mencioné a don José Patrocinio Falla, que era un negro, un sambo, conocido por los pobladores como Geraldo. En los archivos aparece este personaje como un personaje revoltoso, que ya había tenido inclusive problemas por haber golpeado a su esposa, que había tenido problemas de violencia cuando trabajaba en otros lugares, pero lo que es innegable es que él sí se rebeló contra el poder español y que murió luego de haber fugado de Lambayeque, de la cárcel de Lambayeque, murió por haber enfrentado a la autoridad colonial de la época. Son innumerables el caso de personas acá en Chiclayo. Hay una mujer de apellido Seclén que refiere
que refiere el historiador Antonio Serrapia Asensio, como una mujer también que se enfrentó contra el pago de los diezmos y de los tributos a la iglesia. Entonces, son tantas las personas, y aún nos quedamos cortos porque no mencionamos a los que son anónimos, ¿no? El acta de la proclamación de la independencia de Lambayeque dice, la multitud, lamentablemente, no tiene nombres personales. La multitud es el pueblo. Cuando hablan de multitud, hablan de cientos y miles de personas. En el acta de proclamación de la independencia de Lambayeque, o en las actas de Lambayeque, se dice la multitud de Lambayeque. Luego, en la de Chiclayo se dice la multitud espera, fuera del cabildo, la multitud que espera. O sea, había un acuerdo en que lo mejor era independizarse del poder español. Hay algunos que no conocen muy bien el manejo de los términos y dicen, sí, pero se ha logrado la independencia y no se ha logrado la libertad. Qué mal utilizados los términos. Independencia es un término político que se utiliza para definir la separación de un pueblo con respecto de otro. Emancipación es un término jurídico que significa que una persona se desliga del poder de otra. Por ejemplo, un joven se puede emancipar del poder o de la autoridad de sus padres. Pero hay un término que también es libertad. Libertad no es un término político. Libertad es un término ético. Y la persona es libre individualmente. Se puede hablar de libertad social tan solo a partir de un análisis y de una reflexión seria con respecto de la libertad personal. Pero acá lo que se tiene que hablar es del término independencia, más que de emancipación y más que de libertad. El término político del cual estamos hablando es independencia, ¿no? Y ese es un término con respecto del cual sí tengo serias dudas, porque nos separamos del poder español, pero gestamos otro tipo de poder. Era la sociedad peruana sometida por la sociedad española. Ahora tenemos en la sociedad peruana el sometimiento de grupos que están por encima de otros. Eso es muy lamentable y muy peligroso, y sobre eso se tiene que trabajar. Sí, bastante por trabajar ahí. Profesor, para terminar sobre el Lambayeque en específico, solo quiero preguntarle así cortito, si históricamente el Lambayeque tiene, digamos, esa intención luchadora de buscar objetivos en común, ¿por qué no lo vemos en la actualidad? ¿Por qué el Lambayeque tiene esa fama de desligarse de los intereses de la región? Y me refiero al nivel político en el que estamos, ¿no? O sea, políticamente no vemos, digamos, que hayamos heredado ese patriotismo, ese querer a nuestra tierra, ¿no? Y dos, preguntarle sobre si estamos valorando mucho nuestro patrimonio cultural, porque creo que si bien nosotros lo entendemos porque lo estudiamos, porque hay gente como usted que se encarga digamos, de sintetizar esas ideas, pero a nivel de turismo creo que por ahí no hemos explorado mucho esta riqueza, ¿no? ¿Cómo ve usted el panorama, profesor? Bueno, yo creo que los lambayecanos, en el mes de noviembre, los jóvenes lambayecanos sí dieron muestras de estar muy interesados en lo que pasa, ¿no? Lo que ocurre con nosotros es que hemos heredado en gran medida el carácter de los castellanos, ¿no? El carácter de los castellanos, el castellano es demasiado criticón, demasiado sarcástico, y el castellano es demasiado lento para poder asumir o para poder encarnar alguna protesta, ¿no? Miren ustedes lo que pasa en Europa, protestan los ingleses, protestan los alemanes, protestan los italianos, los franceses, y al final tan solo protestan los españoles, ¿no? Es un poco del carácter que hemos heredado. Pero yo creo que lo que falta a nivel de los jóvenes es liderazgo. Falta liderazgo, pero faltan liderazgos íntegros de la clase política que gobierna nuestras ciudades. Quiero hablar muy poco, porque son personas de inteligencia fracasada. Son personas que han fracasado políticamente. Son personas que no son ejemplo para nadie. El joven está buscando modelos, y nunca un joven puede encontrar modelos en los políticos que hemos visto y en la situación que heredan de ellos. Lo que tenemos que gestar son espacios de reflexión juvenil.
tenemos que gestar que los jóvenes hablen y se identifiquen con objetivos y valores nacionales. Tenemos que gestar gobiernos que propongan cosas realizables. Por ejemplo, ¿tú sabías que un buen plan de gobierno para una ciudad como Chiclayo, por ejemplo, no podría tener más de 5 acciones? No podría tener más de 5 acciones, y esas 5 acciones solamente tendrían efectos a mediano plazo, y tan solo de las 5, una a corto plazo. O sea, tenemos que dejar de mentir y tenemos que proponer con calidad, inteligencia para el desarrollo del Perú. Y en esto los jóvenes son los abanderados. Por eso mi respeto, mi honor a todos ellos. Ellos son quienes nos van a sacar adelante. Ok, tu turno, Daisy, por favor. Bueno, ustedes, ¿no? Ustedes son los que nos van a sacar adelante. Genial, doctor. Qué bonitas palabras de aliento. Finalmente me gustaría hablar sobre las tareas vigentes que tenemos después de los 200 años de independencia. ¿Qué tareas vigentes tiene el país que todavía le faltan por cumplir, ¿no? Que si bien no las vamos a cumplir en este corto plazo, creo que es un reto, una meta como país, o varias, que nos quedan pendientes y en las que debemos empezar a trabajar. Garantizar igualdad para todos los ciudadanos, que es una tarea propia del gobierno. No puede ser posible que en la costa tengamos más facilidades para educarnos que en la sierra o en la selva. Eso no debe ocurrir, eso no puede pasar. Y en el Perú no deben haber ciudadanos de segunda y de tercera clase. No puede ser que la justicia se aplique de una manera para los políticos corruptos y de otra manera para un ladrón de carteras. Un ladrón de carteras es sentenciado a 14 años de prisión. Un político corrupto se pasa la vida entera en medio de un juicio. Esas cosas no pueden pasar. La gente lo que está reclamando es igualdad en cuanto a sus derechos ciudadanos, pero también tenemos que garantizar la formación en ciudadanía desde las escuelas. La educación peruana ha fracasado en cuanto a la formación ciudadana. A nadie se le educa para ser ciudadano y para ser tolerante. Somos un país completamente dividido, ¿no? La división del país la expreso en la división de las barras, ¿no? Ignorancia plena. O sea, si nos dividimos en lo menudo, imagínense cómo estaremos en el fondo, ¿no? Entonces, aquí lo que falta es que las autoridades asuman su rol y que se reflexione sobre los problemas nacionales. En el Perú tenemos una grave debilidad. Somos muy buenos para identificar los problemas. Muy buenos, pero somos muy malos para solucionarlos. Mire, profesor, sin duda el 2021 también es un tiempo especial, no solo por el bicentenario, sino porque también estamos yendo a un proceso electoral. Y yo quisiera preguntarle sobre qué importancia le ve usted sumado al bicentenario, ¿no? Como decíamos, estamos celebrando que hace 200 años queríamos cambio y ahora estamos en 2021 yendo a un proceso electoral donde también queremos cambio. Entonces creo que la parte electoral le da como que cierta importancia y reflexión a esta fecha también. Bueno, tenemos que votar por una persona que nos garantice que se cumplirá con la economía social de mercado de la cual habla la Constitución, o con la libertad económica de la cual habla la Constitución. Tenemos que votar por un candidato que tenga preparación académica para poder gobernar, que sea capaz de confluir con un discurso a todas las personas de bien que deben participar en el gobierno. Tenemos que votar por un presidente, esto sí, es a título personal, por un presidente que defienda la vida, que defienda a la familia, por un presidente que sea equilibrado, por un presidente que gestione para superar los graves problemas que existen, y tenemos que gobernar pensando a futuro, ¿no? Pensando a futuro. No podemos ser cortoplacistas, y tenemos que empezar a abrir las arcas del erario nacional
para formar a los jóvenes que van a impulsar ese país al progreso en el futuro, ¿no? Okay. Muchas gracias, profesor, por haberlo tenido en esta tertulia, en esta entrevista. Creo que todos los temas han sido de mucho interés. Ha sido prácticamente una hora también de aprendizaje para nosotros, porque hemos conocido a través de usted y de sus palabras personajes importantes y acontecimientos que de repente no los hemos encontrado en los libros porque no están, ¿no? Porque la historia se cuenta a veces desde una sola perspectiva. Y qué bueno que podamos ampliar el panorama y compartirlo con toda la comunidad que nos sigue a través de Visto. Así que ha sido un gusto estar con usted. Julio. Sí, yo también quiero agradecer, profesor, su presencia, de ilustrarnos sobre lo que ha significado el Bicentenario, sobre la perspectiva política que también debemos tener y sobre todo sobre tareas pendientes, como usted lo ha dicho. Si uno quiere cambios, pues de repente serán 30, 40 años si es que empezamos a trabajar desde ahora, y desde allí creo que compartimos esa perspectiva, y agradecido con su presencia, profesor. Muchas gracias, Julio, muchas gracias, Daisy, por la invitación. Me he gozado mucho con la entrevista. Me han brindado un espacio en el cual no me he sentido coactado y he podido expresarme con completa libertad. Muchas gracias y quedo a su disposición para cuando ustedes gusten. Ok, profesor. Gracias. Cuídese. Gracias y que siga haciendo patria desde las aulas y desde todas las tribunas y plataformas a través de las cuales llega a la ciudadanía. Gracias. Okay. Hasta luego, profesor. Y bueno, como es de costumbre, en esta parte del programa, nuestro comentario. Si bien es político, pero vamos a hablar de un tema un poquito más social, y está relacionado a la cuarentena focalizada, y si se ha dado con el enfoque de salud o el enfoque económico. Si bien las instrucciones que ha dado el gobierno son distintas dependiendo de la región, pero no sé si en realidad sea lo más oportuno. No sé cómo tú ves el tema, Daisy. A ver, ¿qué apreciación tienes tú? A ver. Sí, mira, Julio, los casos de COVID vienen incrementando en gran medida. Esto producto de las fiestas de fin de año y algunas aglomeraciones, porque en muchas de las ciudades del país se están haciendo eventos. Incluso hay algunos restaurantes que están aprovechando su funcionamiento como restaurantes para vender bebidas alcohólicas, no respetar los espacios, no hay una correcta fiscalización. Entonces, ante la inconsciencia y la falta de sensibilización, es que esto se viene incrementando en gran medida, ¿no? Yo siempre voy a decir que que la prevención del COVID es una tarea de todos. Y ahorita no gozamos con los recursos suficientes para poder enfrentarlo. Eso como punto número 1. Como punto número 2, las camas UCI en la mayoría de las ciudades se encuentran completas. Los hospitales han colapsado, principalmente en zonas como Piura, Lambayeque, Lima, y en general a nivel de todo el país las camas UCI se encuentran ya ocupadas. Entonces, esta situación viene alarmando a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque no hay el capital suficiente para poder enfrentarlo. Entonces, como no hay un tema curativo todavía, nos queda recurrir a la prevención, y en ese sentido estamos fallando. Claro. El día sí. Sí, bueno, yo sí quisiera, ya que me hice el pase, Daisy, a ver, vamos a ir de a poco. La medida que ha tomado el Estado para prevenir el elevado índice de contagios por la segunda ola del COVID es la cuarentena. Criticada porque no es la más adecuada, porque estás estimulando que la gente se hacine en sus hogares. Contra todo eso se ha dado, ¿no es cierto? Por ahí vamos a empezar. El Estado ha dicho que esa es la medida más eficaz y ha establecido cuarentena focalizada. Dependiendo de dónde vives, hay horarios para salir y horarios en los que no puedes salir. Punto número 1. Luego, lo que se está empezando a criticar es que de repente esa selección de zonas no es la más indicada. Y un ejemplo de eso es Lambayeque, ¿no? En Lambayeque tenemos, según la ubicación que nos toca, no tenemos una cuarentena rígida, sino que los horarios son un poco más extensos. Entonces, la gran crítica que se le puede hacer a ese aspecto es que se le da una falsa seguridad, ¿no, Daisy?, a la población,
y la idea de que aquí no nos vamos a contagiar y como no tenemos cuarentena rígida, podemos ser un poquito confiados. Y eso no es necesariamente cierto, porque si vemos el panorama de los hospitales, creo que la realidad es otra, ¿no, Daisy? Exacto, Julio, como tú lo mencionas, a mí me parece una excelente medida y decisión el tema de la cuarentena focalizada. ¿Por qué? Porque antes se habló mucho de la cuarentena total que hubo, a pesar de que en algunas regiones no había un alto índice de contagio. Así que eso me parece una excelente decisión. Sin embargo, la encrucijada y el problema va con cuáles han sido los criterios para mandar a cuarentena, ¿no? Por ejemplo, el caso de Lambayeque es un caso claro y preciso de que no ha sido elaborada bajo una realidad y un contexto adecuado, ¿no? Se hablaba de que las cifras del gobierno se basan de acuerdo a los reportes dados, pero de repente no ha sido un buen reporte, o si no, no entenderíamos por qué han tomado esta decisión, ¿no? Porque, si bien es cierto, hace algunos días el presidente comunicó que Lambayeque se encontraba en riesgo muy alto. Estábamos a un paso del nivel extremo, que son las regiones que van a cuarentena. Y para esta semana, pese a todos las divulgaciones, los panoramas, a todos los reportajes que vimos en la televisión, cómo era la situación de Lambayeque, y nosotros mismos como ciudadanos que hemos vivido que los casos se están incrementando, que hay muchas personas cercanas que están sufriendo de COVID y muriendo, ya no solamente los ancianos, sino también personas un poco más jóvenes, ¿no? No está acorde de la realidad, ¿no? Entonces, el presidente transmite un mensaje de que Lambayeque baja de nivel a solamente riesgo alto, ¿no? Entonces, ¿cuál es, como te mencionaba antes de la entrevista, cuál es la comunicación que nos transmiten? Que Lambayeque ha mejorado. ¿Y qué puede provocar eso? Que la ciudadanía se confíe, asuma que las cosas en Lambayeque están bien, que no hay peligro, que no hay virus y siga propagando el COVID-19. Y eso puede agudizar la situación para la región y traer consecuencias y resultados nefastos. Es por eso que yo he sido muy enfática en resaltar en que este grado no se adopta a la realidad. Y entiendo que puede ser una medida del gobierno porque al entrar Lima en cuarentena, tú sabes que la economía del Perú tiene como que sus principales fuentes con respecto a las ciudades. Lima es una de las regiones, de los departamentos que movilizan mucho la economía. Y después también toda la zona del norte, Piura, Lambayeque, La Libertad, también son una fuente que moviliza la economía. Entonces, estoy pensando que de repente si entraba Lima y entraba el norte, no era conveniente para el país, ¿no? Y que de repente después vamos a entrar en cuarentena. Sin embargo, creo que al menos debieron mantenernos en el nivel muy alto, porque si no, comunicacionalmente está mal, porque le está transmitiendo a la población de que mejoró, que las cosas están bien, que no hay nada de qué preocuparse, ¿no? Lo que nos hace pensar, Daisy, es que uno de los criterios que ha primado para establecer las cuarentenas focalizadas ha sido el factor económico y no necesariamente el de salud, ¿no? Y lo decimos porque aquí, por ejemplo, en Lambayeque, cuando uno mira los reportes o hace un chequeo a los hospitales, los aumentos están tan elevados que pareciera que deberíamos estar en otra categoría. Entonces, eso es lo que se le critica a las normas que el gobierno ha dado, y nos preguntamos, ¿qué está primando? ¿Lo económico o es la salud? Yo me pregunto, Daisy, y te hago también la pregunta, si acaso no se puede llegar a un punto de equilibrio, o por qué siempre tener que estar en esta disputa entre lo económico y la salud. Sí. Yo soy muy enfática en resaltar que no me estoy cerrando a la economía, porque yo estoy plenamente convencida que muchos de los peruanos vivimos del día a día, que muchos peruanos han perdido su trabajo, que hay un alto índice de desempleo ahorita producto de la pandemia y que también muchos pequeños negocios han quebrado. Creo que eso es conocimiento de todos y es muy lamentable. Sin embargo, yo creo que la salud es algo con lo cual uno no puede negociar, porque estás poniendo en peligro tu vida, ¿no? Entonces, las autoridades tienen una responsabilidad muy importante con el cuidado de la salud pública, ¿no? Yo creo que, como tú lo mencionas, se puede encontrar un punto de quiebre. Incluso, Julio, yo pienso que pudieron explicar que
tomar unas medidas de acuerdo a que no perjudique o a que no genere tanto impacto en la economía, pero no se le puede comunicar mal a la población porque si no los resultados pueden ser peores. Y en ese sentido yo sí pienso que de repente se pueden optar por medidas que no perjudiquen tanto a la economía a nivel, por ejemplo, regional o macro regional, y que tampoco pongan en peligro el tema de la salud, ¿no es cierto? Limitando algunas cosas, no cerrándonos a todas las posibilidades, sino de repente acortando, limitando, dando algunos horarios, etcétera, ¿no? En tal medida de que podamos reducir el índice, la brecha, y que podamos garantizar también la vida y la salud de las personas, ¿no? Porque hay que tener algo claro, mucha gente se ha confiado porque ya hicimos la negociación con las vacunas. Sin embargo, las vacunas todavía van a llegar solamente 1 millón este mes que viene y luego van a llegar hasta septiembre, octubre, y en ese proceso pueden haber muchas víctimas mortales producto de este virus, ¿no? Entonces, la mejor medida va a seguir siendo la prevención, va a seguir siendo el uso adecuado de la mascarilla y el distanciamiento social, ¿no? Y creo que las personas que ya hemos vivido el ser víctimas de este virus que ataca y que todavía no logran incluso los científicos comprender porque va evolucionando, entonces creo que debemos cuidarnos y prepararnos para evitar justamente estos incidentes que ha causado mucho dolor en nuestro país y en el mundo. Claro, y como tú bien lo has dicho, ya que el gobierno no tiene esa facilidad para comunicar con claridad las normas, lo vemos porque, por ejemplo, hace conferencias de prensa donde no hay un orden, o sale un ministro y dice una cosa, luego se dice otra, o la norma por escrito no lo dice, pero sí lo dicen ellos, entonces no tiene un valor oficial. Mientras hayan esas disputas, yo me uno a lo que tú mencionas y tiene que ver con que es el ciudadano, ¿no? La persona misma quien tiene que extremar sus medidas y, por ejemplo, como tú has mencionado, la mascarilla, el alcohol, evitar las aglomeraciones y siempre, pues, incluso usar un protector facial, ¿no? Y si es necesario no salir, pues no hay que hacerlo, pues, porque el virus en el que estamos, en la etapa en la que estamos, la llamada segunda ola, su gran ventaja, por así decirlo, o la gran gravedad, es que es mucho más contagiosa, ¿no? O sea, basta que alguien solamente estornude o hable un poco de más para que ese factor contagie. Entonces debemos guardar la distancia y nosotros mismos, porque ya nuestro sistema político o es confuso o está llegando a un tope y se va a dar el caso en que ya el sistema de salud no pueda salvarnos, ¿no? Ese es lo que podríamos recomendar. Sí, exacto. Yo creo y también hago un llamado a la empresa a que siga promoviendo el trabajo remoto. Yo creo, estoy convencida que sí se puede trabajar desde casa, manteniendo un horario, dando un trabajo de calidad, porque creo que ahorita lo que menos debemos de hacer es exponernos. Pero si tenemos que salir por motivos de trabajo, hay que tratar de seguir los protocolos de bioseguridad por cuidarnos a nosotros mismos y por cuidar a nuestras familias, ¿no? Yo también estoy muy, muy consciente de que de repente las falencias que podemos encontrar en el gobierno son producto de que es un gobierno de transición y que de repente todavía les está costando conocer cómo han estado funcionando las cosas. Sin embargo, creo que deben poner énfasis en la prevención y en la lucha contra el COVID-19, ¿no? Y en esa medida sumar esfuerzos como poderes del Estado, tanto el legislativo, el ejecutivo, para poder sacar adelante esto, ¿no? Que ya nos ha causado muchas bajas. Y creo que en esta pandemia lo que agudizó la situación fue la crisis política también, ¿no? Y por eso es que muchas de las acciones fracasaron. Así que es hora de mirar hacia adelante. Ya las cosas sucedieron por algo. Nosotros como ciudadanos hay que ser conscientes que Lambayeque, por ejemplo, no está, la realidad no es que está en un riesgo solamente alto, que estamos en un riesgo muy alto o extremo y no hay que esperar que nos lo diga una autoridad, sino nosotros mismos darnos cuenta de la realidad y en ese sentido tomar medidas para nuestro propio cuidado y el de los nuestros, ¿no? Así es, claro, a seguir cuidándose porque no tenemos nada más efectivo que la prevención. Usar la mascarilla, el alcohol, evitar aglomeraciones y no sacarle
la vuelta a la ley, pues, ¿no? Para poder... Exacto. Está en juego nuestra vida. No podemos... Basta un mínimo descuido para contagiarnos de este virus. Bueno, Daisy, Así hemos es. llegado a la parte final. Sí, Sí, hemos llegado a la parte final. Como siempre, es un gusto estar compartiendo este espacio contigo para poder transmitir esta información a la ciudadanía y dar de repente nuestro aporte desde esta plataforma, ¿no? Así que volvemos a repetir, hay que cuidarnos, al virus lo combatimos todos juntos y bueno, desde Visto es un honor transmitir para poder informar a la comunidad chiclayana. así es. Nos vemos a la próxima. Cuídense. Próximo sábado.